tutorial de mariposa. Ay, no, es que en serio está súper bonito. Creo que es el que más me ha encantado de todos los tops que he hecho hasta ahorita. Y yo sé que les va a encantar tanto como a mí. Está fácil de hacer, yo te lo enseño paso a paso. Si eres principiante, a lo mejor puedes batallar un poquitito, pero no está de más volver a repetir el video o me puedes preguntar por tus dudas en los comentarios. También si sientes que está muy escotado de esta parte, lo puedes cerrar un poquito de aquí, juntándolo por esta parte de en medio. Este top también es hecho para que se use sin sostén, como pueden ver, y está muy cómodo y fresco de usar. Traigo para talla extra chica, mediana, grande y extra grande. Yo creo que todos los crop tops nos quedan a todas, no importa si eres chaparrita, alta, si tienes mucho busto o poco busto como yo. De hecho, aquí te traigo algunas ideas de cómo usar este crop top y todos los demás tops para que veas que a todos nos queda muy bonito. Y esta es una invitación para que te animes a usarlos y no tengas pena, tú sal y lúcete. Quiero que te mires en este momento en el espejo porque eres lo más hermoso de este mundo. Chica, tú eres dinamita. Así que sal a la calle y brilla como lo que eres. Te dejo aquí mis redes sociales por si gustas verlas. Y si has hecho algunos de mis videos, algunos de los tops que te he mostrado, por favor etiquétame en las redes sociales, ya sea en mi Instagram, en TikTok. De verdad que yo quisiera ver los trabajos que están haciendo ustedes. También otra cosa que les quiero decir es que si hay un video en YouTube o en cualquier otra plataforma que está en inglés y es un top a crochet que tú quieres realizar, puedes pedírmelo a mí y yo te puedo ayudar a traducirlo. Puedo hacer ese mismo video en español, lo puedo traducir de inglés a español y lo puedo explicar aquí en mi canal paso a paso. Así que me lo puedes hacer saber en los comentarios. ¿No les ha pasado que están tratando de dormir y no pueden dormir porque siguen pensando en el siguiente proyecto a crochet que van a hacer? Están ahí como de que las ideas y ay, quiero hacer esto y este también y este otro y ay, hasta sueñas que estás tejiendo. Bueno, chicas, entonces comencemos con el tutorial. Los materiales que vamos a ocupar son hilaza, yo escogí 3 colores diferentes, ganchillo de número 2, tijeras y cinta métrica. Nos iremos guiando por este top mariposa que ya tengo hecho. Es una talla extra chica. Iniciaremos primero por la parte del centro, que es esta parte de la mariposa. Después iremos por la parte de la ala, que es justo esta parte. Vamos a hacer 5 como arcos para iniciar el ala. Iniciaremos hasta esta parte de en medio, hasta aquí llegaremos tejiendo continuamente y luego después nos iremos por el ala izquierda, que es toda la parte de arriba, hasta completarla toda esta, y después también por el tirante, y después terminaremos finalizando la parte de abajo de la ala chiquita. Después de terminar la parte izquierda, continuaremos haciendo exactamente lo mismo con el ala derecha. Yo estoy usando hilaza de la marca Sinfonía, son 100 gramos y es 100% algodón mercerizado. Aquí dice que se usa un ganchillo de número 3, de 3 milímetros, pero nosotros estaremos usando un ganchillo de 2 milímetros. Esto es para que quede el tejido un poco más ajustado. Comenzaremos realizando un nudo deslizado, cruzamos de esta manera, torcemos el estambre y por el medio vamos a cruzar nuestros dedos para jalar el lado más largo del estambre y luego cruzamos ahí el ganchillo. Apretamos muy bien, no demasiado, y hacemos un nudo normal nuevamente. Comenzaremos haciendo cadenitas, 1, 2, 3
4 cadenitas. Luego realizaremos un punto alto. Vamos a pinchar en la primera cadenita que formamos. Justo en la primera cadenita pinchamos. Nuevamente sujetamos el estambre, la hilaza. Tenemos 3 aritos en nuestro ganchillo. 1, 2, 3. Nuevamente lazamos, ya tenemos 4 y solo cruzamos por 2 aritos. Ahora tenemos 2 aritos en nuestro ganchillo, nuevamente lazamos y cruzamos por los últimos 2. Así ya nada más nos queda uno. Eso es un punto alto formado. Nuevamente vamos a hacer otro punto alto justo en donde acabamos de pinchar. Ya van 2 puntos altos y un tercer punto alto en el mismo lugar. Pinchamos en la primera cadenita. Y listo, ya tenemos como de que la colita formada de la mariposa. En realidad son 4 puntos altos. Este cuenta como un punto alto, el primero que hicimos, entonces son 4. Ahora hacemos 3 cadenitas al aire, 1, 2 y 3. Recuerda que este cuenta como un punto alto. Giramos y vamos a hacer un punto alto no en donde estábamos, sino en el siguiente punto. En este no, en este sí. Es en el punto de al lado. Ya llevamos 2 puntos altos. Nuevamente vamos a pinchar en el siguiente punto. 3 puntos altos. Y nos falta otro. Pinchamos en una de las cadenitas que realizamos. Aquí como de que nada más agarré solo una cadena, debes procurar agarrar como de que las dos, o sea, la parte de atrás bien, para que no quede muy estirada esa parte, que no se forme como un agujero. Entonces ahí están los 4 puntos altos. Nuevamente hacemos 3 cadenitas al aire, giramos y nuevamente aquí realizaremos otros 4 puntos altos. Hasta aquí llevamos 3 vueltas de 4 puntos altos cada una. Vamos a hacer una vuelta más de 4 puntos altos. Aquí ya tenemos realizadas las 4 vueltas de puros 4 puntos altos. Ahora nuevamente haremos 3 cadenitas al aire. Giramos, preparamos para realizar un punto alto y lo vamos a hacer justo en donde estamos, de donde sale este punto alto que acabamos de hacer. Justo en ese punto, en el mismo. Y hacemos un punto alto en el siguiente punto. Y en el siguiente, aquí ya llevamos 4 puntos altos realizados y preparamos para hacer otro más en el último punto alto que habíamos realizado en la vuelta pasada. Pinchamos, ya llevamos 5 puntos altos y vamos a pinchar nuevamente en ese mismo punto en donde acabamos de pinchar, haciendo otro punto alto. Entonces en ese punto hay 2 puntos altos. En el primero que realizamos también hay 2 puntos altos. Por lo tanto son 6 puntos altos en total en esta vuelta. Ahora lo siguiente que haremos será nuevamente 3 cadenitas. 2, 3. Giramos. Preparamos para hacer un punto alto justo en donde hicimos las cadenitas. De esta manera, entonces pinchamos 2 veces en la última y en la primera de esta vuelta, así como en la vuelta anterior.
Aquí es donde realizaremos el incremento con los 2 puntos altos pinchando al final de esta vuelta. Un punto alto y justo en donde pinchamos otro punto alto. Y así de esta manera va quedando. Ya llevamos 6 vueltas realizadas. Ahora realizaremos disminuciones. Giras tu proyecto y en el siguiente punto, que es el que sigue, el de al lado, no este, sino el siguiente, este, vamos a hacer un punto deslizado. Simplemente lo vamos a deslizar y hacemos las 3 cadenitas al aire. Y nuevamente hacemos los puntos altos hasta casi al final de esta vuelta. Y digo casi porque estamos haciendo disminuciones y en esta vuelta deberás de tener 5 puntos altos. Luego después haces 3 cadenitas al aire, giras y pinchas en cada uno de esos 5 puntos altos que realizaste. Así hasta llegar al final de esta vuelta. Una vez que hayas llegado al final, aquí tendrás en las 2 últimas vueltas 5 puntos altos. Y ahora, ya que estamos en la orillita, realizaremos puras cadenitas. Yo realicé un total como de 120, 150 cadenitas aproximadamente, porque estas van a ser las antenas de la mariposa. Y estas van a ir amarradas por la parte de atrás del cuello. Las vamos a ir haciendo así como en este top y les vamos a hacer también como un nudo en esa parte para simular de mejor manera las antenitas de la mariposa. Cuando hayas alcanzado el largo de la cadenita, simplemente cortamos a esta altura, estiramos la última cadenita y realizamos un nudo sencillo al final, de esta manera. Y una vez que la hayas terminado de este lado, continuaremos con el otro lado, la otra parte de la antena. Realizamos un nudo deslizado apoyándonos del ganchillo y vamos a cruzar en esta parte. Vamos a pinchar por la parte superior derecha y para que quede igual que el otro tirante, vamos a pasarlo por la parte de atrás. Entonces primero vamos a pinchar la parte de la mariposa y luego ya pinchamos el nudo deslizado, el nudo mágico que realizamos, y luego ya empezamos a hacer nuevamente las cadenitas tal cual como en la anterior antena. Ahora lo siguiente que haremos será continuar con la parte de las alas, del ala del lado izquierdo. Para que te guíes más o menos, lo que realizaremos será estos arquitos que ves aquí de la parte del ala. Haremos primero un arco chiquito, un arco más o menos grande, luego uno chiquito, uno mediano y otro chiquito. Entonces vamos a continuar, nuevamente vamos a hacer un nudo deslizado. Aquí yo ya lo tengo preparado y lo que vamos a hacer será pinchar la parte de aquí, de este lado izquierdo, es la más alta. Entonces vamos a pinchar justo en medio, no en medio, sino entre las mismas cadenas, y estiramos el estambre. Hacemos 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5. Y preparamos para hacer un punto alto. El punto alto lo vamos a hacer pinchando justo en donde habíamos iniciado la cadenita. Listo, y una vez realizado este arquito, vamos a hacer otras 5 cadenitas al aire. 2, 3, 4 y 5. Ups. 5 cadenitas.
nuevamente vamos a preparar para realizar un punto alto. Este lo vamos a hacer en el siguiente, que es aquí en medio de estas dos vueltas, de la mediana y la vuelta más grande. Aquí no sé si se logra apreciar en medio, pero es justo la mitad. Pinchamos y realizamos el punto alto. Y después de este punto alto, que es donde va a ir la parte del ala más grande, realizamos una, dos cadenitas al aire y vamos a pinchar en donde mismo. Ahí mero, otro punto alto. Ya llevamos 3 arcos formados. Nuevamente 1, 2, 3. Aquí son 3 cadenitas al aire y vamos a realizar un punto alto en la siguiente parte entre esta vuelta y la anterior. Esa pertenece a la anterior vuelta. Vamos a pinchar justo al medio entre una vuelta y otra vuelta que habíamos realizado. Y por último realizamos ahí el punto alto. Entonces vamos a pinchar. Listo, ahí se nota donde pinché en medio de entre las siguientes dos vueltas. Realizamos 2 cadenitas al aire. Preparamos para hacer otro punto alto justo en donde acabábamos de pinchar, en esa última. Entonces pinchamos donde mismo y realizamos el punto alto de esta manera. Ahí ya tenemos los 5 arquitos. 1, 2, 3, 4, 5. Y finalizamos esta parte porque yo voy a agregar otro color. Entonces esta parte yo nada más la quiero en negro. Cortamos y vamos a estirar esa última cadenita que formamos y hacemos un nudo normal. Si tú estás usando solo un color, no es necesario hacer ese paso de cortar. Ahora yo cambiaré al color celeste, que va a ir por la parte de en medio del ala de la mariposa. Y para mostrarles más o menos hasta dónde va a llegar, es como hasta un punto más arriba. Aquí yo voy a formar con ese color toda esta parte, toda la segunda vuelta del ala. Esta es la segunda vuelta. Voy a iniciar del lado izquierdo hacia el lado derecho para subir hacia el ala. Y vamos a estar haciendo puros puntos altos y cadenitas, así hasta escalar más o menos a este punto. Hasta aquí voy a llegar haciéndolo en color celeste, porque ya después de aquí se van a dividir el ala chica y el ala grande. Entonces hasta ahí va a llegar ese color y aquí ya lo voy a cambiar a azul. Va a ser todo seguido el ala grande. Entonces vamos a iniciar por esa parte. Aquí yo pinché al último, en el último punto de ese arco, el último arco que formamos, y deslicé el nudo corredizo que hice. Aquí realicé 3 cadenitas al aire y luego voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos. Recuerda que las 3 cadenitas
al principio cuentan como un punto alto, entonces son 4 puntos altos. Hacemos una cadenita al aire y nos vamos a pasar al siguiente arco, a este arco que formamos. Y aquí nuevamente vamos a hacer 3 cadenitas al aire, 3 puntos altos, perdón. 1, 2, 3. Y realizamos una cadenita. Luego en el siguiente arquito vamos a hacer un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos, 3 puntos altos en el siguiente arquito y luego nuevamente una cadenita al aire y nos vamos a pasar por el arco más grande. Aquí vamos a realizar 5 puntos altos. Y 5 puntos altos. Ahí están los 5 puntos altos. Luego vamos a realizar una cadenita y después nos vamos a pasar al siguiente arco. En el siguiente arco vamos a realizar 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Listo, ahí va quedando más o menos el principio del ala. Los dos del medio van a ser 3 puntos altos y los dos de la orilla van a ser 4 puntos altos. Ahora lo siguiente que haremos será darle la vuelta al proyecto y vamos a pinchar en el siguiente punto, en el punto de al lado. Vamos a pinchar y vamos a hacer un punto deslizado de esta manera. Un punto deslizado, 2 puntos deslizados. Pinchamos en el siguiente. Y luego aquí, esto va a ser repetitivo, pero vamos a realizar 3 cadenitas que cuenta como un punto alto. Y en esta misma vamos a hacer otro punto alto. En el mismo agujerito donde pinchamos, 2 puntos altos. Muy bien, ahora en el siguiente punto vamos a realizar 2 puntos altos. Este va a ser un patrón que se va a repetir a las orillas del ala. Ahí están los 4 puntos altos. Ahora vamos a realizar 2 cadenitas. En la anterior vuelta fue una cadenita, ahora en esta vuelta son 2. Ahora realizaremos un punto alto. En la siguiente vamos a pinchar justo en ese punto. En este penúltimo arco vamos a realizar 2 puntos altos en cada uno de los puntos. Entonces un punto alto, 2 puntos altos en ese mismo orificio. Ahora nos pasamos al siguiente punto, es decir, el siguiente orificio. También vamos a hacer 2 puntos altos, 1, 2, hasta llegar al final solo de esta sección. Y el último punto alto, aquí deberás de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 puntos altos en total. Y después vas a hacer 2 cadenitas al aire. Y vas a hacer puntos altos pero en medio. De estos 3 que hay en esta sección, en este arco, vas a realizar 3 puntos altos en un mismo punto, en este punto del medio, justo aquí. Entonces preparas, realizas 1, 2, 3.
tres puntos altos. Y en esta sección va a ser así en las demás vueltas. Ahora nuevamente vas a realizar 2 cadenitas al aire, 1, 2, y preparas para realizar nuevamente un punto alto. Entonces pinchas en el primer punto de la siguiente sección y vas a realizar 2 puntos altos en un mismo punto, de esta manera. 2 puntos altos en el mismo punto, luego nos pasamos al siguiente, pinchamos y ahí mismo otros 2 puntos altos. De esta manera deberás de tener un total de 6 puntos altos en esta sección. Nuevamente 2 cadenitas al aire, nos pasamos a la siguiente y realizamos 2 puntos altos en ese mismo punto, 1, 2. Nos pasamos al siguiente punto y realizamos nuevamente 2 puntos altos, 1, 2, y dejamos pasar el de la anterior vuelta hasta aquí. Recuerda que en las orillas siempre van a ser 4 puntos altos, 2 puntos altos en cada uno de los 2 puntos. Luego nuevamente giramos, hacemos un punto deslizado, 1, 2 puntos deslizados en el siguiente punto. Y aquí nuevamente vamos a hacer 3 cadenitas y ahí mismo vamos a hacer un punto alto para así tener 2 puntos altos en un mismo punto. Nos pasamos al siguiente punto y realizamos 2 puntos altos, 1, 2. Aquí vamos a hacer nuevamente 2 cadenitas al aire, 1, 2. Preparamos para hacer un punto alto. Ahora en esta sección va a ser otra cosa diferente. Esta fue la primera vuelta, esa es la segunda vuelta, esta es la tercera vuelta. Entonces en esta tercera vuelta vamos a realizar 2 puntos altos en el primer punto, solo en el primer punto. En el segundo punto vamos a realizar solo un punto alto. Entonces en este punto solo un punto alto, 1. En el siguiente vamos a realizar 2 puntos altos, 1 y 2. En el siguiente vamos a realizar un punto alto y así hasta llegar al final de esta sección. Por lo tanto, aquí tendrás un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos altos en esta sección. Nuevamente hacemos 2 cadenitas al aire y aquí se va a repetir el patrón. Vas a hacer 3 puntos altos en medio, en el punto del medio. Entonces realizamos 3 puntos altos todos en esta sección. Después de hacer los puntos altos, los 3 puntos altos, lo siguiente que harás será realizar nuevamente 2 cadenitas al aire. Entonces continuamos, 1, 2, preparamos para hacer punto alto y en toda esta sección vamos a hacer lo mismo que en la anterior. En el primer punto van a ser 2 puntos altos, en el segundo punto van a ser un punto alto, luego en el siguiente punto 2 puntos altos y así sucesivamente.
Entonces hacemos 1, 2 puntos altos en este primer punto. En el siguiente realizamos un punto alto. Ahí está un punto alto. En el siguiente 2 puntos altos. Y se repite este patrón hasta el final de esta sección. Y listo, ahí quedó. En esta sección deberás de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 puntos altos. Nuevamente 2 cadenitas al aire. Y nuevamente vamos a repetir el patrón aquí, haciendo 2 puntos altos en el primer punto. 1, 2 y 2 puntos altos en el siguiente punto. 1, hay que agarrar más hilaza, y 2. Nuevamente vamos a girar nuestro proyecto, giramos y hacemos 2 puntos deslizados. 1, 2. Nuevamente vamos a realizar 3 cadenitas al aire y hacemos un punto alto. Ahora en el siguiente punto nuevamente realizamos 2 puntos altos. Pinchamos, 1, 2 puntos altos. Nuevamente hacemos 2 cadenitas al aire. Y aquí vamos a repetir este patrón varias veces. En esta quinta vuelta vamos a pinchar 2 en el primer punto y 2 puntos altos en el último punto. Y todo lo demás del medio van a ser un punto alto. Entonces, realizamos 2 puntos altos en el primer punto de esta sección. 1, 2. Y en el siguiente vamos a hacer un punto alto. Y en el siguiente un punto alto. Y en el siguiente un punto alto. Así hasta llegar al último punto. En el último punto van a ser 2 puntos altos. Aquí lo que estamos haciendo son aumentos al inicio y al final. Ahora sí, en el último punto de esta sección pinchamos 1, un punto alto y 2 puntos altos en el mismo punto. Y listo, así deberá de haberte quedado. Ahora realizamos 2 cadenitas al aire y aquí sí se repite el patrón. 3 puntos altos en medio. Ahora nuevamente vamos a hacer 2 cadenitas al aire y vamos a hacer aquí lo mismo que en esta sección. Vamos a pinchar en el primer punto para realizar 2 puntos altos, 1 y 2. Y en la siguiente va a ser un punto alto. Y en la siguiente un punto alto, así hasta llegar al último punto. Y luego aquí realizaremos nuevamente 2 cadenitas al aire y hacemos nuevamente el patrón de 2 puntos altos en el primer punto y luego en el siguiente punto otros 2 puntos altos. 1 y 2. Y así vamos a repetir este mismo patrón de esta última vuelta. Lo vamos a repetir hasta llegar al largo deseado, hasta hacerlo más y más grande. Por ejemplo, aquí en este para la talla extra chica, bueno, aquí son
1, 2, 3, 4, 5, son 6 vueltas en total para esta talla extra chica. Hasta aquí es donde vas a llegar por la parte del ala chica. Ya en el ala grande es donde le vas a continuar. Para la talla chica, que es la que estoy haciendo en el video, son 8 vueltas. Yo voy a parar hasta la 8ª vuelta. Si eres talla mediana, te recomiendo de 8 hasta 12 dependiendo, y si talla grande o extra grande, de 10 vueltas hasta 14 vueltas aproximadamente. Y así deberá de haberte quedado. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas en total. Son 7 vueltas nada más contando la parte de las vueltas de la hilaza color celeste. Y por ejemplo, aquí en este otro top, que es el que estamos usando para guiarnos, vamos a parar hasta esta parte. Entonces ya de aquí nada más vamos a continuar en el ala grande. Vamos a hacer esta siguiente vuelta hasta aquí. La ala chica ya no la vamos a continuar. Vamos a seguir escalando hasta arriba y luego haremos esos escaloncitos de la parte de mera arriba del ala. Más adelante les enseñaré un poco más. Entonces vamos a iniciar con esta vuelta. Esta parte de aquí vamos a hacerla un poco diferente y luego ya continuamos con el patrón normal. Entonces de aquí ya nada más vamos a cerrar la parte celeste. Vamos a hacer una cadenita extra para poder cerrarla. Ahí está la cadenita extra y cortamos. No tiene que ser muy largo el corte de la hilaza, y ya nada más estiramos con el ganchillo y hacemos un nudo normal. Te puedes ayudar con el ganchillo para sacar el pedacito de sobra y estiramos. Aquí yo ya tengo el nudo deslizado hecho del siguiente color. Yo añadiré el color azul. Recuerda que si tienes solo un color, pues no es necesario cortar ni hacer nada de esto, simplemente tú le das seguido. Entonces yo aquí voy a pasar para este lado el nudo deslizado, pinchando el primer agujerito, el primer punto, y luego pincho el siguiente y voy a realizar un punto deslizado de esta manera, y me recorro al siguiente también y hacemos un punto deslizado. Ahora nuevamente 3 cadenitas al aire y repetimos el patrón de aquí, que es haciendo otro punto alto en ese mismo punto y luego otros 2 puntos altos en el siguiente punto. Ahí están los 4 puntos altos, y luego hacemos 2 cadenitas y vamos a pinchar en el primer punto. Ahí realizaremos 2 puntos altos, 1 y 2, y luego nuevamente vamos a repetir el patrón. En el siguiente punto va a ser un punto alto y en el siguiente un punto alto, así hasta llegar a esta parte, que es donde serán 2 puntos altos. Y aquí vamos a hacer en esta parte un poco diferente al anterior patrón. Entonces hacemos la parte del medio, con puros puntos altos. Aquí ya llegamos al final, hacemos los 2 puntos altos solo en el último punto, 1 y 2. Ahí está. Y luego las 2 cadenitas al aire. Y en el anterior patrón lo que hacíamos era
hacer 3 puntos altos solo en el punto del medio. Ahora vamos a hacerlo en el primer punto, aquí. Entonces aquí vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Y de este lado ya no le vamos a continuar, vamos a continuarle de este lado del ala grande y giramos y nuevamente vamos a repetir el patrón. Vamos a realizar un punto deslizado, 1, y vamos a hacer 3 cadenitas al aire, 1, 2 y 3. Y nuevamente vamos a hacer un punto alto en el mismo punto de donde hicimos la cadenita y 2 puntos altos en el siguiente punto, 1 y 2. Listo, ahí está. Este patrón se va a repetir en las siguientes. Estos 4 puntos altos, nada más en la anterior vuelta fueron 3, nuevamente 2 cadenitas y repetimos aquí también nuevamente 2 puntos altos solo en el primer punto. Todos los puntos del medio son un punto alto. Ahí está, en el siguiente un punto alto y así sucesivamente. Y también en toda esta de aquí los puntos altos, en la última 2 puntos altos, y en esta parte se va a repetir igual el patrón que en las anteriores vueltas y en las orillas, es decir 4 puntos altos. Yo realizaré 9 vueltas más, dando en total 17 vueltas. Hasta aquí de largo le di yo. Como quiera te dejo aquí a un ladito un aproximado de hasta dónde puedes llegar. De igual manera tú decides hasta dónde, lo que mejor se te acomode. Ahora realizaremos estos escalones del ala. Hay que tomar en cuenta que entre menos nos desplacemos y más escalones hagamos, haremos el tirante, la parte del tirante y del triángulo del top más largo. Así que ahora realizaremos puntos deslizados. Vamos a hacer 10 puntos deslizados. Tú puedes hacer más o menos, dependiendo. 2 puntos deslizados, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 puntos deslizados. Ahora vamos a realizar 1, 2, 3 cadenitas y vamos a hacer puntos altos hasta llegar al otro extremo. Aquí van a ser un punto alto en cada punto, 3 y así sucesivamente hasta llegar al extremo. Aquí yo ya llegué al extremo y ahora nuevamente vamos a repetir el patrón. Vamos a continuar haciendo en esa parte, en esa sección, los 4 puntos altos, las 3 cadenitas al aire, un punto alto, el otro punto alto, 2 puntos altos, nuevamente 2 cadenitas al aire, 2 puntos altos en el primer punto y en los del medio un punto. Entonces, por ejemplo, aquí en este extremo vamos a pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a dejar pasar 10 puntos altos y vamos a parar hasta ahí. Como pueden ver, dejé 10 puntos altos de distancia en esta parte. Esos no los pinché. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces esa parte la vamos a dejar
y aquí le vamos a continuar, vamos a dar la vuelta hasta aquí para formar el otro escalón. Entonces le damos la vuelta y vamos a continuar. Hacemos 10 puntos deslizados, 1 y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y por último 10 puntos deslizados, luego 3 cadenitas al aire para hacer el siguiente escalón y en el siguiente punto un punto alto y en el siguiente punto un punto alto y así sucesivamente para formar el otro escalón. Ahí son 10, hay que asegurarse, así hasta llegar al otro extremo. Aquí yo ya terminé mis escalones, tú como quiera puedes hacer más si así lo prefieres. Ya nada más para terminar el último escalón y que sea más o menos como del mismo tamaño de los demás, simplemente voy a hacer nudos deslizados hasta llegar al extremo. Y para finalizar esta parte hago una cadenita al aire, una cadenita extra y ya nada más corto y pues estiro con ayuda del ganchillo y realizo un nudo sencillo. Aquí por ejemplo no es necesario si tú estás usando solo un color o si quieres el mismo color para tus tirantes. Aquí por ejemplo tú le puedes dar seguido, no cortes, no cierres, simplemente puedes hacer cadenitas, cadenitas, cadenitas para formar el tirante, así como en el otro que voy a mostrar. Yo aquí lo dejé así porque voy a contornear de negro toda la mariposa. Por ejemplo, aquí como se ve, aquí yo hice seguida la cadenita en cuanto terminé la parte del ala. Nada más fui haciendo cadenitas, cadenitas, así como hice la cadenita extra, puedes seguir haciendo cadenitas, cadenitas, cadenitas para lograr tener el tirante y pues así sucesivamente. Ya nada más terminas como lo hice con la parte del otro tirante de las antenas de la mariposa. Y por ejemplo aquí ya terminé el ala izquierda, la parte del ala más grande. Y ahora vamos a continuar con el ala más pequeña. Aquí para darte un ejemplo, una guía más o menos. Por ejemplo, vamos a continuar de la parte de en medio donde lo habíamos dejado. Justo en esta parte vamos a continuar. Yo voy a agarrar el color azul, vamos a ir haciendo disminuciones para que agarre esta forma de triángulo. Justo aquí es donde vamos a continuarle. Entonces, por ejemplo, aquí esta parte vamos a hacer 3 puntos altos que van a ser diferente al patrón normal que habíamos hecho y luego ya normal. Y en esta vuelta no vamos a hacer disminuciones, sino hasta la siguiente. Aquí sí se notan las disminuciones. Checa cómo se va haciendo cada vez más chico y vamos a llegar hasta que solo nos quede un punto alto en medio. Entonces aquí yo ya estoy haciendo un nudo deslizado para continuar con el color azul y vamos a iniciar donde nos habíamos quedado. En el primer punto habíamos pinchado, no vamos a pinchar en el medio, vamos a pinchar en el último punto alto. Justo en vamos a pinchar y cruzamos por atrás nuestro nudo deslizado y vamos a realizar 3 cadenitas al aire. 1, 2, 3 y justo en ese mismo punto donde pinchamos vamos a realizar 2 puntos altos más, 1 y 2 puntos altos. En total serían 3 puntos altos solo en esta parte. Luego 2 cadenitas al aire y vamos a pinchar cada uno de los puntos
realizando solo un punto alto. Y en esta sección va a ser así. En el siguiente punto también pinchamos un punto alto hasta llegar al final de esta sección. Recuerda que al final se vuelve a repetir el patrón de los 4 puntos altos. Aquí ya realicé la vuelta sin disminuciones y en esta parte, recuerda, son 4 puntos altos. Nuevamente vamos a girar nuestro top y vamos a hacer lo mismo, el patrón de los 4 puntos altos, de las 3 cadenitas al aire, un punto alto, en el siguiente 2 puntos altos, 2 cadenitas al aire y aquí va a ser la disminución. Aquí nos vamos a saltar el primer punto, ese no lo vamos a pinchar, vamos a pinchar el segundo punto. Entonces aquí realizamos el punto alto. Aquí ya realizamos la disminución. Como puedes ver, está un poco más abierto el agujerito. Luego vamos a hacer un punto alto en el siguiente punto y en el siguiente y en el siguiente, hasta llegar al otro extremo. Y por ejemplo aquí ya estamos pinchando el último punto alto, pero no el último punto, sino en el penúltimo. Ese lo vamos a dejar así tal cual, no lo vamos a pinchar. Hacemos 2 cadenitas al aire y aquí vamos a hacer como normal el patrón de los 4 puntos altos. 1, 2 puntos altos en un punto y en el siguiente punto otros 2 puntos altos. Recuerda que en la vuelta anterior habíamos hecho 3 puntos altos. Y así nos queda. Checas cómo ya va a empezar a disminuir. Y luego aquí vamos a repetir el patrón de los 4 puntos altos. Y luego vamos a realizar las 2 cadenitas al aire. Vamos a hacer otra disminución. No pinchamos en el primero, sino en el segundo. En el segundo es donde hacemos el punto alto y así sucesivamente le haremos hasta que nos quede en medio solo un punto alto. Recuerda hacer disminuciones al principio de esa vuelta y la última parte de esa misma vuelta. Mira, así nos debe de quedar hasta que nos quede en la parte del medio solo un punto alto. Aquí, como este. Y luego después será un poquito diferente lo demás. Y aquí yo ya llegué hasta que me quedara en el último solo un punto alto. Vamos a girar nuestro top y vamos a hacer 2 puntos deslizados. 1, 2, hacemos 3 cadenitas al aire, 1, 2, 3, hacemos un punto alto en ese mismo punto y luego 2 puntos altos en el siguiente punto, 1 y 2. Luego aquí vamos a hacer una cadenita al aire y nos vamos a pasar al otro lado, vamos a saltarnos el punto alto del medio y vamos a pinchar aquí. Este no lo saltamos, pinchamos en el primer punto del otro lado, realizamos 2 puntos altos, 1 y 2. Luego en el siguiente punto realizamos 2 puntos altos, 1 y 2. Así nos debe de quedar más o menos. Luego vamos a girar nuevamente nuestro top. Vamos a hacer puros puntos deslizados. 1, 2 y 3. 3 puntos deslizados. Luego 3 cadenitas al aire y hacemos un punto alto en el mismo punto. Luego hacemos otro punto alto en el siguiente punto. Es decir, 2 puntos altos en el punto de al lado.
y hacemos una cadenita extra para ya nada más cerrar, cortar esa parte y hacer un nudo y finalizar así la parte del ala. Aquí yo ya realicé ambas alas y así deberá de haberte quedado. Aquí en el ala derecha yo ya realicé la parte del contorno en color negro. Yo comencé del ala derecha por la parte de abajo y me fui contorneando toda el ala hasta llegar aquí a este punto. Aquí yo ya después empecé a hacer cadenitas para realizar el tirante y luego nuevamente volví a iniciar desde el punto desde donde terminé y le seguí continuando. Y ahora vamos a hacer a la izquierda, vamos a iniciar por arriba hasta ir por abajo. Aquí para contornear con la hilaza negra yo ya preparé el nudo corredizo o nudo deslizado. Voy a pinchar justo aquí en medio en la parte negra de la parte central de la mariposa y voy a hacer una cadenita y me voy a pasar a la parte celeste. Justo aquí yo voy a hacer 4 puntos bajos, un punto bajo, dos puntos bajos, tres puntos bajos, 4 puntos bajos. Y en el siguiente voy a pinchar, en el siguiente espacio voy a realizar un punto bajo y en este que es la abertura como que más grande voy a realizar 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y luego en el siguiente, que es como que el más cerradito, voy a hacer 3 puntos bajos, 2 y 3. Y luego me voy a pasar al siguiente punto, a este aquí voy a pinchar y solo voy a hacer un punto bajo. Y luego en el siguiente, que es la abertura más grande, voy a realizar 4 puntos bajos. Y luego en el siguiente 3 y luego un punto bajo y así sucesivamente hasta llegar a lo último del extremo del ala, que es donde vamos a hacer la parte de los tirantes. Aquí ya llegué a la parte final en donde voy a seguir con el tirante del top. Entonces para esto voy a empezar a hacer puras cadenitas. Yo hice un total de 350 cadenitas. Tú puedes hacer más o un poquito menos dependiendo de cada quien. Entonces aquí ya nada más son puras cadenitas, cadenitas y cadenitas. Ya nada más al final cortas como el otro tirante y haces un nudo sencillo. Aquí ya tengo un nudo deslizado preparado, que es donde vamos a continuar a realizar el otro lado del contorno del top mariposa. Para eso yo estoy pinchando en la parte negra donde nos habíamos quedado. Aquí lo voy a atravesar y voy a hacer una cadenita. Y ahora sí puedo continuar tejiendo. Vamos a tejer cada punto del ala haciendo un punto bajo. Ahí atravesamos, pinchamos en el primer punto y luego nos pasamos a lo que es el siguiente punto. El siguiente punto lo pinchamos y hacemos otro punto bajo. En esta parte del medio solo hacemos un punto bajo, nos pasamos al siguiente punto y realizamos otro punto bajo y así sucesivamente hasta llegar al final. Y aquí para la parte escalonada vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a hacer varios puntos bajos
un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos. Y luego nos vamos a pasar al siguiente punto, que es parte del otro escalón, y así queda inclinadito, y así sucesivamente. Ya nada más nos pasamos al siguiente punto haciendo un punto bajo y luego al siguiente punto, y así sucesivamente hasta llegar al final de toda el ala. Y listo, ya quedó tu top mariposa. Si te gustó el video, por favor no olvides de darle like, comentar y por favor suscríbete. Espero que te haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente. Chao.